Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la cascada de coagulación, eh, que estamos divididos en tres temas principales, que son la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y la fibrinólisis y anticoagulación. Muy bien, voy a empezar hablándoles sobre la hemostasia primaria. La hemostasia primaria es el proceso que mantiene la integridad del sistema circulatorio cerrado a alta presión después de un daño vascular. Esto quiere decir que es el proceso por el cual vamos a evitar tener una pérdida excesiva de sangre gracias al coágulo que va a obstruir esa salida de sangre. La hemostasia primaria se caracteriza por el reclutamiento y activación de las plaquetas para formar el tapón plaquetario. El tapón plaquetario es el que va a impedir la salida de la sangre. Este mecanismo se divide en tres fases principales realmente. La primera fase se le conoce como adhesión. Esta adhesión se va a dar por la exposición al colágeno del endotelio, fibronectina, laminina, vitronectrina y tromboespondina. Estas proteínas nos van a ayudar a que se pueda dar la adhesión, puesto que en condiciones normales no se va a adherir la plaqueta al vaso sanguíneo. Entonces, bueno, tenemos que este transporte sea por difusión de plaquetas hacia la superficie reactiva en la interacción de receptores con su ligando en la estructura dañada. El receptor de la estructura va a ser de glicoproteína 1 y 2A y la interacción se estabiliza por un eh, factor llamado von Willebrand, que es una glicoproteína adhesiva que va a permitir la adhesión de las plaquetas hacia el vaso. Si no se cuentan con estas glicoproteínas, entonces no va a haber una adhesión y entonces pues no se va a formar nunca el tapón plaquetario. Entonces, bueno, de ahí pasamos al proceso de activación y secreción. De igual forma que en cualquier otra célula, este proceso se regula por cambios en el nivel de nucleótidos cíclicos por el flujo de entrada de calcio y la fosforilación de proteínas intracelulares críticas. El mecanismo que va a regular la velocidad y extensión de la activación es el TXA2, que aumenta la actividad de fosfolipasa C, que es quien realmente va a estimular la activación y la secreción de las plaquetas. Ahora, una vez que eh, teniendo todas estas, las proteínas, se activa la plaqueta y se va a secretar hacia el plasma. Entonces ya tenemos aquí el proceso de activación y secreción que se da por una serie de proteínas, pero principalmente por la fosfolipasa C. De allí vamos a tener el proceso de agregación, el cual, pues al activarse el complejo glucorreceptor 2B y 3A, van a permitir la unión entre plaquetas para que puedan formar el coágulo. Después existe una liberación de compuestos intraplaquetarios que producen la agregación secundaria de plaquetas al tapón hemostático, en donde se va a consolidar el coágulo y se va a formar el tapón definitivo, o sea que se van generando varias capas. Y esto se va a dar por un polímero de fibrina. Entonces, bueno, a partir de aquí, de este proceso de hemostasia primaria, vamos a pasar a la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria comprende la activación del sistema de coagulación. De acuerdo con el modelo celular, se divide en tres fases: iniciación, amplificación y propagación. La fase de iniciación consiste en el factor tisular, también conocido como tromboplastina. Es sintetizado por diferentes tipos celulares y expresado en la membrana celular. Las vesículas de la membrana que contiene el factor tisular pueden unirse a la superficie plaquetaria, un trombo en evolución. El factor 7 puede ser activado por factores, como lo puede ser la trombina, plasmina o la proteasa, activador del factor 7. El activador fisiológico más significativo del factor 7 es un misterio con algunas pistas que sugieren en el proceso de activación. Las pequeñas cantidades de trombina generan en la fase de iniciación tienen diferentes efectos como sobre múltiples áreas de la coagulación. En la amplificación de este periodo
protrombótico, como la fase de amplificación, y resulta es la activación de las plaquetas como exposición de los fosfolípidos de membrana y la creación de una membrana procoagulante con liberación de contenidos gránulos. Las plaquetas reclutadas al sitio de lesión de membrana necesarios para la fase de propagación. En la fase de propagación es se forma la protrombina a trombina, con lo que se da una explosión de trombina, con la subsecuente formación de fibrina y la formación de un coágulo. Pero, sin embargo, la fase de propagación se encuentra severamente disminuida, lo que lleva a una mala formación de un coágulo y son incapaces de realizar una hemostasia adecuada. Y por último, la fibrinólisis y anticoagulación. La eficiencia del fibrinólisis es altamente influenciada por la estructura del coágulo, las isoformas del fibrinógeno, los polimorfismos, el grado de generación de trombina y el ambiente bioquímico en el que se desarrollan. El fibrinógeno es una proteína soluble de 340 kDa, el cual se encuentra circulando en la sangre total a concentración de 2 a 4 miligramos por decilitro. Consiste en dos sets de 3 distintas cadenas de disulfido unido a polipéptido A, B y también Y, que son sintetizadas por 3 genes separados en el cromosoma 4. Una vez que el plasminógeno es activado y se transforma en plasmina, se une a una fibrina en un sitio específico, en donde existen residuos de lisina y arginina, resultados de una disolución del coágulo.